Érase una vez un hombre llamado Nehemías. Él no era rey, ni un poderoso guerrero, ni un profeta famoso. Era un hombre común, pero con un gran corazón y una fe inquebrantable en Dios. Nehemías trabajaba como copero del rey Artajerjes en Persia. Su trabajo era muy importante, pues debía probar la bebida del rey para asegurarse de que no estuviera envenenada. Esto significaba que el rey confiaba mucho en él. Pero aunque Nehemías vivía en un hermoso palacio y tenía todo lo que necesitaba, su corazón estaba triste porque su pueblo, los israelitas, sufría lejos de su tierra. Todos los días, Nehemías escuchaba noticias sobre Jerusalén, la ciudad de sus antepasados. La gente que vivía allí estaba en gran angustia, pues las murallas de la ciudad estaban destruidas y las puertas quemadas. Sin murallas, la ciudad estaba indefensa ante los enemigos. Los ladrones entraban sin problemas. Los enemigos se burlaban del pueblo y nadie se sentía seguro. Nehemías pensaba en cómo Jerusalén había sido un lugar glorioso, con el templo de Dios en el centro, y ahora estaba en ruinas. Una tarde, mientras hablaba con algunos viajeros que venían de Jerusalén, su corazón se llenó de tristeza. Ellos le contaron que la ciudad estaba en un estado terrible y que nadie podía hacer nada para reconstruirla. Nehemías sintió un gran peso en su corazón. No podía ignorar el sufrimiento de su pueblo. Aunque estaba lejos, sentía que Dios lo llamaba a hacer algo. Pero, ¿qué podía hacer él? Solo era un copero en la corte de un rey extranjero, hasta que un día, Nehemías tomó una decisión. En lugar de preocuparse sin hacer nada, decidió orar. Durante días ayunó, lloró y clamó a Dios, pidiendo ayuda. Le confesó a Dios los pecados de su pueblo y le rogó que le diera la oportunidad de hacer algo por Jerusalén. Nehemías sabía que solo Dios podía darle la oportunidad de hablar con el rey y recibir su permiso para ayudar a su pueblo. Entonces, un día, mientras servía al rey Artajerjes, el rey notó que Nehemías estaba triste. Esto era algo muy peligroso, porque los sirvientes del rey debían estar siempre alegres en su presencia. Si el rey pensaba que Nehemías no era confiable, podía castigarlo o incluso despedirlo. Pero en vez de enojarse, el rey le preguntó con amabilidad: ¿por qué estás triste, Nehemías? Nunca te he visto así antes. Nehemías sintió miedo, pero en su corazón hizo una rápida oración a Dios y decidió hablar. «Oh, rey, viva para siempre», dijo Nehemías con respeto. «Estoy triste porque la ciudad de mis antepasados, Jerusalén, está en ruinas y sus puertas han sido destruidas por el fuego». El rey lo miró con curiosidad y le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El corazón de Nehemías latía con fuerza. Era la oportunidad que había estado esperando. Con valentía, le pidió al rey que le permitiera ir a Jerusalén a reconstruir la ciudad. También le pidió cartas de autorización para que los gobernadores de la región lo dejaran pasar y le dieran los materiales necesarios. Nehemías sabía que sin la ayuda de Dios, el rey jamás habría aceptado. Pero Dios había escuchado su oración, y el rey no solo le dio permiso, sino que también le envió escoltas y recursos para el viaje, y por eso Nehemías emprendió el largo viaje de regreso a Jerusalén. Después de muchos días de camino, llegó a la ciudad sagrada. Cuando vio con sus propios ojos la destrucción, su corazón se llenó de tristeza, pero también de determinación. No podía permitir que la ciudad de Dios permaneciera en ruinas. Durante la noche, sin que nadie lo notara, salió a inspeccionar las murallas. Caminó en silencio, observando cada piedra caída, cada puerta quemada y cada calle abandonada. Nehemías sabía que la tarea sería difícil, pero confiaba en que Dios estaba con él. A la mañana siguiente, reunió a los líderes del pueblo y les dijo con valentía: «Miren en qué mal estado está nuestra ciudad. Vamos a reconstruir las murallas para que no seamos más motivo de burla. Dios ha estado conmigo, y el rey mismo
ha aprobado este trabajo. El pueblo, al escuchar sus palabras, sintió una nueva esperanza en sus corazones. Hasta entonces, nadie había tenido el valor de hacer algo por Jerusalén, pero al ver la fe y la determinación de Nehemías, se animaron y respondieron con entusiasmo: sí, reconstruyamos las murallas. Así comenzaron los trabajos. Cada familia tomó una parte de la muralla para restaurarla. Hombres, mujeres y niños pusieron manos a la obra, levantando piedras y reconstruyendo lo que una vez fue destruido. Sin embargo, no todos estaban felices con esta reconstrucción. Algunos enemigos de Israel, como Sanbalat y Tobías, se burlaban de ellos y trataban de detenerlos. Decían que nunca lograrían terminar, que sus esfuerzos eran en vano. Pero Nehemías no se dejó intimidar. Sabía que Dios lo había enviado a hacer este trabajo, y aunque los enemigos intentaban desanimarlos, él confiaba en que Dios les daría la victoria. Con su corazón lleno de fe, continuó guiando al pueblo, convencido de que con la ayuda de Dios, las murallas de Jerusalén se levantarían nuevamente, hasta que finalmente los enemigos decidieron atacar para detener la obra. Pero Nehemías tomó una decisión valiente. Mientras unos trabajaban, otros protegían la ciudad con espadas. Incluso, los constructores llevaban sus herramientas en una mano y una espada en la otra. Los enemigos intentaron engañar a Nehemías, llamándolo a reuniones falsas. Pero él respondió: estoy haciendo una gran obra y no puedo detenerme. Así, con valentía y determinación, después de 52 días, las murallas de Jerusalén fueron reconstruidas. Y desde ese día, Jerusalén volvió a ser una ciudad protegida. El pueblo, al ver lo que Dios había hecho, se reunió para escuchar su palabra. Lloraron al darse cuenta de que se habían alejado de él, pero Nehemías los animó: no estén tristes, la alegría del Señor es su fortaleza. Desde entonces, el pueblo decidió obedecer a Dios. Jerusalén no solo tenía murallas nuevas, sino también corazones renovados. Esta historia nos enseña que, cuando confiamos en Dios, Él nos da fuerzas para hacer lo imposible. Nehemías no era un líder poderoso, pero con fe y valentía logró reconstruir Jerusalén. También aprendemos que, cuando hacemos algo bueno, siempre habrá obstáculos y personas que intenten desanimarnos. Pero si seguimos adelante y confiamos en Dios, Él nos ayudará a vencer cualquier dificultad. Así como Nehemías reconstruyó las murallas, nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a reconstruir nuestra fe, nuestra familia y nuestro corazón. Nada es imposible para Él.